Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión pues vamos a hacer un vídeo exclusivo solamente para miembros, donde vamos a realizar nuestro popurrí, ese popurrí que tanto me habéis solicitado a lo largo de varios meses, ¿no? Y que bueno, mi intención al principio sería hacerlo 2 veces al menos al mes y luego pues sí solamente para miembros, realizando otro tipo de análisis, ¿no? Con valores de renta variable. Así que bueno, la verdad que en esto estoy muy verde, porque es la realidad, y por tanto pues vamos a ver cómo va saliendo, ¿no? Y cómo va evolucionando pues esta nueva forma de un poco pues de acercarme ya a vosotros y de vosotros acercaros a mí. Bien, vamos a comenzar con este popurrí, donde vamos a ver índices bursátiles, materias primas, también vamos a ver el Bitcoin o la evolución del oro, petróleo Brent y el eurodólar. Así que vamos a empezar de lleno. Bueno, tenemos en pantalla el gráfico del Dow Jones Industrial, diario a la izquierda y semanal a la derecha. Como podemos observar, el cierre semanal de la primera semanita de octubre nos muestra que aunque ha cerrado el Dow Jones Industrial en negativo, cerramos los 33.407 puntos, dejándonos una pauta de martillo, o también conocido como paraguas alcista. Además, surge una zona importante, ya que respeta los 33.000 puntos, zona de soporte en gráfico semanal, zona importante de soporte, coincide también con el 61.8% del último impulso alcista, que va a esta zona de aquí de los 31.400 a los 35.700, redondeando, corrección 61.8%, nivel que o rebotamos o nos vamos directamente a esa zona de los 31.400 puntos. Y que además, si retrocedemos de la evolución de la tendencia alcista que viene desde los mínimos de 2022, allá por el mes de octubre del 22, hasta la zona nuevamente de los 35.700 puntos, la corrección es de un 38%, con lo cual estamos ante una zona muy importante, zona de soporte, nivel de Fibonacci 61.8% del último impulso alcista, 38.1% del movimiento alcista más importante, que va de los mínimos de octubre a los máximos que tenemos situados en la zona 35.700, con lo cual puede ser una zona donde se pueda realizar pues algún tipo de operativa buscando el rebote, un rebote que en principio debería de conducir el precio hacia la zona de los 34.350, 34.360 puntos. Ese debería ser nuestro primer objetivo, buscando obviamente inicialmente un rebote, ya que aquí hay mucho trabajo antes de pensar que podemos regresar a la zona de los 35.700 puntos. Uno de los escenarios que estoy barajando ahora mismo es la posibilidad de un canal alcista, lo cual pues obviamente esto no pinta bien, ya que este tipo de patrones suelen romper a la baja, con lo cual perder los 33.000 puntos nos podría llevar a buscar el soporte del canal alcista y que en esta zona de soporte se pueda finalmente producir una ruptura bajista. Sería el escenario que menos nos gusta, obviamente, ¿no? Pero ahí está. De momento, con ese martillo en una importante zona de 33.000 puntos, tenemos ese rebote. Si nos vamos a gráfico diario, fijaros cómo durante las 4 últimas jornadas la zona de los 33.000 puntos ha sido respetada. En ninguna de las 4 sesiones últimas hemos visto un cierre por debajo de 33.000. Sí que hemos visto incursiones intradía por debajo de 33.000, pero el cierre en ningún momento de esas 4 jornadas, con lo cual esto ha permitido ese primer rebote. Vamos a ver si rompemos la zona de 33.600 puntos, lo cual esto sí que nos daría ala de cara pues a una mayor evolución, buscando ya niveles como los 34.400 puntos, ¿no? Buscando ese rebote, una mayor proyección al alza. Pero insisto, simplemente estaríamos ante un rebote y por tanto este rebote solamente deberían de intentar subirse al carro aquellos que tengan ya pues un cierto perfil digamos activo, agresivo, antes de que nos metamos todos de lleno, porque obviamente ahora mismo la situación que tenemos es clarísimamente bajista a consecuencia de máximos y mínimos relativos. De hecho, esta misma semana pues en la jornada del viernes se marcaba mínimo, como estamos viendo, de ese movimiento bajista, esa fase correctiva en la cual estamos inmersos desde la zona de 35.600 puntos, y por tanto pues vamos a ser cautos. Insisto, posibilidad de rebote, hay posibilidad. Perder los 33.000 puntos, malísima noticia, porque entonces sí, me vuelvo al gráfico semanal, vaya a buscar esa zona de soporte del canal
alcista, que es un posible escenario que ahora mismo estoy barajando y por tanto podría ser una caída en torno a niveles de los 33.260 puntos. Perdón, 32.260 puntos. Bueno, nos vamos con el Nasdaq. El Nasdaq, pues la verdad que vemos en gráfico diario como el Nasdaq 100, tras un movimiento lateral deshojando la margarita en las 2 últimas semanas, 2 semanas y media, finalmente en la jornada del viernes, que se disparó un 1,70%, conseguía romper ese rango lateral, el cual estaba deshojando la margarita, y cerrar los 14.973 puntos. Tenemos objetivo teórico por ruptura de ese rango lateral y los 15.204 puntos, con lo cual vamos a un ataque a esa zona de los 15.245 puntos. Vamos a ver si ahí se puede romper, lo cual nos permitiría nuevamente pues soñar con una vuelta hacia la zona 15.600 puntos. De hecho, pues un poco tenemos que tener en cuenta lo que he dicho con el Dow Jones Industrial. Y es que seguimos también, al igual que el Dow Jones, el Nasdaq 100 está con una secuencia, como podemos observar en gráfico semanal, con máximos y mínimos relevantes descendentes. Por tanto, ahora mismo lo único que estamos viendo es como desde la semana pasada, última semana de septiembre, se ha iniciado de los mínimos de la última semana de septiembre, se ha iniciado un rebote, que es el que estamos ahora mismo. Fijaros como en gráfico semanal estamos ahora en un nivel clave, los 15.000. Romper esos 15.000 sí que nos abre la puerta para poder intentar buscar nuevamente un retorno a esa zona de los 15.500 puntos. Así que vamos a ver, importante sería no perder el cierre semanal la zona 14.500 puntos, porque esto obviamente pues nos abre la vida para una mayor corrección buscando niveles como pueden ser los 13.720 puntos. En gráfico diario, retornando nuevamente, sería muy importante no perder la antigua resistencia del canal horizontal, los 14.856, lo cual sería una señal en caso de pérdida de debilidad, una simple ruptura puntual y a continuación nuevamente hacia abajo. Vamos a ver si esa fortaleza que demostró en la jornada del viernes continúa en esta nueva semana en la que vamos a entrar, ¿no? Dentro de breves horas, y que nos permitiría, vamos a ver si nos permite pues esa mayor evolución buscando ya un rebote más serio, ¿no? Más importante después de ese movimiento lateral. Nos vamos con el Standard Poor's 500, donde pues bueno, conseguimos en el cierre semanal cerrar en positivo, al igual que le ha ocurrido al Nasdaq 100, pero desgraciadamente el Dow Jones, que este año 2023 está fatal, pues no ha terminado de consumar ese cambio. Vemos como ligeramente sí que está por encima de la resistencia de los 4.305 puntos, pero yo eso sinceramente no lo considero todavía una ruptura. Es un nivel clave importantísimo. Vamos a ver si en la jornada de mañana, lunes 9 de octubre, tenemos un cierre claro por encima de los máximos del viernes. En este caso, bueno, de la semana pasada, ya que estamos hablando de un gráfico diario, aunque también podríamos tomar la referencia del diario. Un cierre diario por encima de los 4.324 puntos, pues ahí sí que podríamos ya dar por hecho la ruptura de dicha zona y una mayor evolución buscando la zona 4.600 puntos. Pero insisto, esto paso a paso porque es un gráfico semanal. Gráfico diario, vemos que ahora mismo es fundamental romper esa zona 4.333 puntos, que nos permitiría una mayor evolución buscando que la zona 4.453, ya que el movimiento de las 2 últimas semanas y media pues podríamos englobarlo dentro de esa zona 4.215, 4.330 puntos. De hecho, aquí ha sucedido algo muy semejante a lo que veíamos anteriormente, el anterior índice, y es cómo hacen suelo sobre esa zona de los 4.215, 4.220 puntos. 4 jornadas consecutivas de pausa y a continuación chupinazo en la jornada del viernes. Parece un poco pues una operación de acumulación que se ha proyectado finalmente el viernes con ese movimiento al alza bastante violento, con un 1,18% que subía el viernes y que desde luego pues nos proyecta justamente esa zona de resistencia, con lo cual podríamos bien esperar o bien un cierre diario por encima de los 4.333 puntos, lo cual ya tendríamos ruptura del rango lateral, objetivo 4.453 puntos, y que íbamos a ir a buscar justamente la directriz bajista que ha sido tanteada 1, 2 y 3 veces, y va a ser pues su función en una resistencia dinámica y va a ser nuestro mayor problema de cara a una mayor evolución al alza. De momento, como estamos viendo precisamente, si os dais cuenta, tenemos un primer impulso, un segundo impulso que muy bien alcanza ahí donde ya se produce esa frenada y donde ahora mismo estamos en rebote. Vamos a ver que ese rebote, esperemos que no sea la intención de rebotar,
quizás niveles seguramente hacia la zona 4.378 puntos, 4.380 si queréis para redondear, con número acaba en 0, hasta esta zona, y que nuevamente se lo llevan hacia abajo. Eso sería nefasto porque podríamos estar ante la posibilidad de un tercer impulso bajista. Habitualmente suelen realizarse dos impulsos es lo habitual, tanto a la baja como al alza, pero en ocasiones puede incluso haber un tercer impulso e incluso, pero ya en ocasiones muy excepcionales, que también podamos tener una proyección más allá de ese tercer impulso, lo que se denominaría como una extensión de un tercer impulso alcista, en este caso bajista, ¿no? Con lo cual vamos a ver lo que ocurre. En principio, insisto, cierre semanal por encima de los 4.305 puntos nos confirmaría esa ruptura clarísimamente y por tanto pondríamos objetivo una vuelta hacia esa zona de 4.500, 4.540 puntos, y en gráfico diario por encima de los 4.334 puntos abriríamos posición larga ya buscando los objetivos en la zona 4.453. Nos vamos con el stock 50 europeo, en el cual en gráfico semanal vemos ya cómo llevamos 2 semanas, se produjo la ruptura bajista de ese rango lateral, objetivo 4012. Es verdad que las largas mechas que estamos viendo de la última semana de septiembre y la primera de octubre es muy importante porque nos está indicando que hay intención de conducir nuevamente al Eurostoxx por encima de la zona de los 4.200 puntos. Y aunque es verdad que tenemos en cierre semanal 3 cierres consecutivos en negativo, esto pues en cierta forma pues digamos que un poco pues compensa la situación de intento de al menos de los bajistas de intentar darle la vuelta, porque esto no hay que olvidarlo. Lo que vemos, las mechas inferiores, es que hay intención de subirlo, aunque evidentemente de momento la iniciativa está claramente en manos de los bajistas. Esta semana se aproximaba bastante al objetivo propuesto que teníamos ahí, los 4.012 puntos, y que en su momento pues lo proyecté y lo dejé colgado en diferentes redes sociales, y tenemos ahí como tenemos quizás el mayor obstáculo a la zona de soporte 4.038, 4.050, que justamente ahí como vemos los mínimos de esta semana donde se han aproximado y han intentado nuevamente los alcistas darle la vuelta. Para mí todo lo que no sea recuperar los 4.300 entra dentro de la normalidad y esos intentos bajistas. Por encima de 4.300 habría que olvidarse de que un escenario bajista que pueda alcanzar los 4.012 y obviamente puede irse caer mucho más abajo de dicho nivel. Así que vamos a ver, de momento estamos viendo 3 cierres consecutivos a favor de los bajistas, aunque los alcistas continúan intentando darle la vuelta a la tortilla. Nos vamos con el FTSE 100 británico, gráfico semanal, donde pues aquí podemos observar la fuerte caída de esta semana en la apertura de la jornada del lunes, aunque vemos también pues cierta recuperación, sobre todo vimos en la jornada del viernes como 6 de octubre subió un 0,58, vemos ese cierre semanal a los 7.494 puntos. Como estamos viendo aquí, lo que tenemos es un triángulo descendente. Aquí hubo un intento muy bueno, tras 4 cierres consecutivos ascendentes, parecía que tenía intención de romper ese triángulo ascendente, pero desgraciadamente estamos hablando de una zona muy importante, esa zona 7.700, 7.725 puntos, y ahí se frenó. Era muy importante esa ruptura, ese rango, esa zona de resistencia de cara pues a darlo por bueno la ruptura del triángulo descendente, que nos habría dado una muy buena proyección al alza y que de momento se ha frenado, y como vemos caída hasta la zona 7.400 donde se ha iniciado ese intento de rebote. Será muy importante ver si los alcistas son capaces de recuperar los 7.600 puntos, porque mientras permanezca abierto el hueco que les comenzaba en la primera semana de octubre, pues esa situación va a permitir que los bajistas mantengan sus posiciones cortas. Su anulación obviamente sería un duro golpe para los bajistas y por tanto nuevamente intención de los alcistas de provocar la ruptura del triángulo descendente, aunque yo no daría luz verde para abrir posiciones largas hasta que nos recuperásemos los 7.725 puntos en cierre semanal. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, no vaya a ser que todavía nos quede recorrido para buscar esa zona tan tanteada, que es la zona de soporte del triángulo descendente, que como podéis observar pues ha sido a lo largo del último año tanteada en varias ocasiones, como podéis observar, y por tanto puede ser una zona donde se pueda producir nuevamente un descenso y una búsqueda quizás en esta zona bien de ruptura, que sería el peor escenario. Por tanto sería un triángulo de cambio de tendencia o bien rebote nuevamente
para buscar atacar nuevamente esa resistencia del triángulo descendente. Así que vamos a ver, de momento el FTSE 100 se anota 3 cierres consecutivos en negativo semanales, con lo cual pues de momento la iniciativa es de los bajistas. Nos vamos con el DAX que tampoco pues levanta mucho cabeza. Estamos viendo la semana pasada, y esto ya lo comuniqué esto también en redes sociales, donde se producía tanto en Facebook como en Twitter ruptura de un rango lateral, esa zona entre los 15.460 y por arriba, pues podríamos estar hablando, si queréis, para redondear, los 16.000 puntos, cómo se producía esa primera ruptura de ese rango lateral que tenemos aquí. Este es gráfico semanal, cada vez la representa una semana, y cómo han continuado los descensos. 3 cierres semanales consecutivos, buena recuperación desde mínimos de la semana, como estamos viendo, pero en principio todavía no hemos visto ningún cambio. Seguimos bajo un aspecto de máximo, y vemos una secuencia de mínimo, como estamos viendo. Estamos en un escenario clarísimamente bajista y por tanto, más allá de que se pueda producir un rebote en cualquier momento, tenemos que tener mucho cuidado porque aquí todavía no se ha producido un cambio de la tendencia que ahora mismo está dominando clarísimamente los bajistas. Por tanto, vamos a tener mucho cuidado a la hora de abrir posiciones largas. No vayamos a quedarnos enganchados solamente aquellos con un perfil que digamos que le gusta operar contra corriente. Podrían intentar buscarlo, aunque yo ahora mismo no entraría largo viendo el escenario que tenemos, a pesar de las recuperaciones, que son muy buenas. Tanto la semana pasada alejaron bastante de mínimo a semana, y esta primera semana de octubre vemos la misma reacción, largas mechas inferiores. Sin embargo, fijaros cómo las mechas superiores son muy pequeñicas, y es que realmente estamos viendo cierto interés por parte del alcista de dar la vuelta a la tortilla, pero que de momento no han conseguido acabar con ese giro para dejarlo pues bien doradico esa tortilla de patatas, ¿no? Ya que hablamos de tortilla, pues una tortilla de patatas que me encanta, ¿no? Así que vamos a tener cuidado porque lo primero que necesita recuperar un poco para dar un poco de aire al alcista sería la zona de los 15.460 puntos. A partir de ahí, sobre todo 15.600, sería pues un cambio ya significativo de cara a una mayor evolución hacia la zona de 16.000 puntos. Con lo cual yo únicamente recomendaría abrir posiciones largas en estos niveles solamente por encima de 15.460 y sobre todo, fundamental, los 15.600. Ahí sí que podría ya pensar y recomendaría abrir largo buscando 16.000 puntos. Nos vamos con eurodólar, gráfico semanal, donde pues bueno, aquí tenemos un canal alcista, muy bueno, ruptura bajista, muy de libro. Otra cosa es que alcance el objetivo. La semana pasada, pues también aquí observamos, fijaros, las dos últimas semanas, cómo las mechas inferiores, importante, mirad las mechas superiores de las dos últimas semanas, muy pequeñicas. Esto significa que los alcistas siguen presionando. Vemos como la semana pasada se frenaba en esa zona de soporte de los 1.05 y como esta semana nuevamente han vuelto a fracasar los bajistas. Buena recuperación, cerrando en positivo el euro frente al dólar norteamericano y dejándonos una pauta de martillo. Una pauta de martillo que aquí sí que habría que intentar abrir posiciones largas ya a partir, pues evidentemente, del lunes, ¿no? Buscando un rebote. Problema que de la vela japonesa sabemos cuándo hay que abrir posición larga, es decir, abriríamos posición el lunes. El stop loss lo vincularíamos a los mínimos de la semana. Esto obviamente no es para un trade de intradía. Tenemos que tener en cuenta esto más para, en todo caso, para alguien, un trade de corto plazo, que ahí sí podría pues intentar aprovechar el stop loss vinculado a los mínimos de esta semana. Es decir, estaríamos hablando de la zona de los de los 1.0448 dólares. Ahí colocaríamos nuestro stop loss y buscando una mayor evolución al alza, en principio recuperar la zona 1.07, que sería nuestro primer objetivo, y a partir de la zona 1.07, 1.08. Esos serían los primeros niveles que iríamos buscando. En principio, con la idea puesta que si tenemos la posibilidad de un rebote, que es un martillo, después de fijaros cuántos cierres semanales negativos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos, esto es muy de libro. Esto hay que entrar sí o sí largo. Otra cosa es lo que luego ocurre en el mercado. Pero esto es ahora mismo un escenario idílico para buscar justamente el rebote. Y lo tenemos justamente ahí en esa zona de soporte 1.05. Hemos visto que la extensión que tenía
incluso desde mínimo semana se aproximaba al nivel del 50% de retroceso en Fibonacci, con lo cual podría ser una buena opción. Quizás estemos en la posibilidad de que ese rebote sea buscar nuevamente el antiguo soporte del canal alcista, lo tantea y a continuación vuelve a caer para buscar ya los 1.02598, que es el objetivo teórico bajista por ruptura del canal alcista. Bueno, es una opción, una posibilidad, ¿no? Por tanto, como yo estoy diciendo, no es que estemos buscando ya darle la vuelta a la situación al euro dólar. Lo que estaríamos buscando es un rebote, intentar auparnos a esa posibilidad. Obviamente perder 1.05 ya sería alarmante y ya perder los mínimos de la semana pues está cantado que difícilmente se le va a escapar alcanzar el objetivo teórico. Pero insisto, simplemente esto tampoco vamos a proponérselo a cualquier tipo de trader, pero ahora tenemos un escenario idílico, muy idílico, basándonos en velas japonesas, donde tenemos ese nivel de soporte con un martillo después de 11 semanas consecutivas de cierres semanales y una oportunidad de intentar buscar ese rebote. Nos vamos con el Bitcoin, gráfico semanal, donde pues bueno, pues la verdad que ha estado muy paradito, verdad que está aguantando ahí estoicamente en la zona de los 25.645 dólares. En principio lo que tendríamos aquí, todo este escenario, en buena parte de este año, podríamos hablar desde el mes de abril, pues estamos dentro de un rango lateral que estaría entre la zona 25.645, si queréis para redondear números así con muchos ceritos, 26.000 puntos como zona de soporte y 33.000 puntos como zona, o 33.000 dólares, perdón, en este caso ya estamos con los puntos de los índices, perdonad un poco, con lo cual estaríamos en ese rango lateral, 26.000 dólares por abajo, zona de soporte y resistencia del rango lateral los 33.000. Ahora estamos viendo ese intento un poco torpe de rebote, como estamos viendo, donde ha fracasado en esa zona importante de los 29.000, si me permitís también para redondear, con números acabados en ceros, ¿no? Entre ceros, donde se ha frenado. Si conquista los 29.000, hay opciones de nuevamente regresar a la zona 33.000 dólares. Pero si no conseguimos esa ruptura, pues lo más probable es que volvamos a ver ese ataque a la zona de soporte a los 26.000 dólares y, como se suele decir, el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose y lo peor que nos podría ocurrir sería nuevamente un retorno a zona 26.000 porque podríamos tener una ruptura de ese rango lateral y sería nefasto. De hecho, daros cuenta cómo también se está aguantando sobre el nivel 38.2% de Fibonacci, ¿no? Importante. Ahí estamos viendo esa doble conjunción, esa doble barrera que tenemos, soporte del canal horizontal, además nivel de Fibonacci importante, donde pues están intentando buscar ese rebote, pero que de momento también podríamos barajar la opción de un pequeño ranguito lateral 26-29 y ese sería el escenario que tendríamos ahora en el corto plazo. Insisto, romper los 29 nos puede conducir a los 33.000, pero si no rompemos 29 podríamos continuar jugueteando rango 26-29, pero sí que por debajo de 26 habría ya que empezar a evacuar porque tendríamos la ruptura de un importante rango lateral, ¿no? Aunque trazaríamos primero el objetivo chiquitito y luego el más amplio, el que va de zona 26 a 33.000. Con lo cual, pues obviamente sería un escenario bastante nefasto. Así que en principio lo que podríamos estar viendo es que ese rebote estaría dentro encuadrado de ese rango lateral que nos deja muy definido esta vela que tenemos aquí, que es una vela dominante y que está entre la zona 26-29.000 dólares y por tanto ahí estamos viendo los posteriores cierres semanales, ¿eh? Vámonos con el petróleo Brent. El petróleo Brent, bueno, pues en el gráfico diario tenemos esa evolución que tenemos aquí en un canal alcista. Habíamos tenido uno que nos ha venido acompañando durante muchísimos meses, un canal bajista. Se produce finalmente la ruptura al alza, como nos dice la teoría. Y vemos cómo ese canal alcista, el que también está navegando y ha provocado la ruptura alcista, cómo se ha frenado ante la zona de los 95 dólares y finalmente hemos visto esa caída tan importante. De hecho, una caída, demoledora, como podéis ver en gráfico semanal. Fijaros que no hemos ido de la zona 92, cerrando zona de 84 dólares, una caída brutal. ¿Y cómo se ha detenido en esa zona? Esa zona de soporte de los 84 dólares. Con lo cual, esa zona va a ser vital. Perder los 84 y sobre todo ya los 82 dólares, prepararos porque vamos a ver una caída 76 y si ahí no espabila el precio, podríamos ver una caída hacia la zona 70. De momento sabemos que esta semana hemos tenido una reunión de la OPEC Plus y que Arabia Saudita y Rusia están a favor de recortar la producción de petróleo, lo cual eso debería de llevar nuevamente a que el precio del petróleo volviera a aumentar. Veremos a ver si eso se confirma, pasa de la teoría a la praxis y vuelve a recuperarse porque, insisto, estamos en un nivel que ahora mismo
muy factiblemente podríamos perder esa zona de los 84, que sería nefasto y que finalmente pues ya con la pérdida de los 82 dólares se nos abre el peor de los escenarios, vuelta a 76 y finalmente lo esperarían los 70 dólares. De hecho, como vemos en gráfico diario, aquí vemos cómo hemos perdido ya en la jornada del jueves, se perdía el 38.2% de Fibonacci. Además, bueno, veíamos el viernes cerrando también marcando el mínimo de la semana, con lo cual pues bastante nefasto, perdiendo también no solamente el 38.2%, sino esa importante zona de soporte de los 85 dólares, con lo cual tenemos un escenario pues bastante complicado como estamos viendo y que nos podría llevar tranquilamente a intentar buscar niveles como la zona de los 76 dólares, que fue la antigua zona, a ver, perdona que muevo esto un poquito, que fue la antigua zona de resistencia de este rango que tenemos aquí y que ahora actualmente su función es la de un soporte. Así que situación muy complicada. Vamos a ver si se puede producir algún tipo de aguante en esa zona alrededor de los 82 dólares, que insisto, va a ser muy importante. Perder los 82 dólares en cierre diario, pues en la cosa se nos va a empezar a complicar y podríamos ir viendo ya ese descenso paulatino, buscando posiblemente quizás el escenario todavía obviamente muy lejano de los 70 dólares. Pero como siempre digo, vamos a ir paso a paso y en principio por debajo de los 85 dólares deberíamos de esperar algún tipo de reacción. Yo creo que en caso de intentar buscar algún tipo de rebote sería la zona de los 80 dólares, que coincide con zona del 61.8% de Fibonacci, y además esa zona de los 80 dólares es una zona intermedia dentro de este rango lateral que tenemos aquí y sería pues una zona interesante donde intentar buscar algún tipo de rebote inicialmente, buscando quizás como el escenario medio idílico el fin de la fase correctiva, porque en el momento lo que estamos es en una corrección donde hemos visto en gráfico semanal diferentes ataques durante varias semanas donde se había frenado, ya veíamos problemas 92, 94 dólares y como finalmente pues esta semana ya se decantaba clarísimamente por esa caída. Con lo cual aquí habríamos estado ante una clarísima distribución a toro pasado, porque esto es imposible de saberlo hasta que realmente, pues como en el caso que hemos visto esta semana, vemos la caída, porque podría haber sido una simple pausa y a continuación irse directamente a buscar los 104 dólares. Pero ya nos queda muy claro, obviamente observando el gráfico, que lo que habíamos visto en la parada de las semanas anteriores, esa zona 92-94, no era ni más ni menos que una fase de distribución y a continuación caída del precio del petróleo. Con lo cual pasamos, como bien decía en cierto artículo periodístico, de preguntarnos cómo puede estar subiendo tanto el petróleo a cómo ha podido caer de forma tan abrupta justamente esta semana, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en principio, porque para mí todo lo que no se ha recuperado los 86 dólares, vamos a ser cautos porque podríamos no haber visto todavía el final de esa fase correctiva, ¿entendido? Por encima de 86 sí que podríamos empezar a pensar en abrir posiciones largas de cara a una vuelta a esa zona 92-94 dólares. Nos vamos ya con el oro para finalizar este vídeo, donde muy bien, también pues lo expuse en un vídeo y además lo expuse en algunas redes sociales. Gráfico, cuando se produjo la ruptura de este rango lateral, estaba inmerso de fondo en un canal bajista. Tenemos un rango lateral en el cual empezó pues a navegar desde un extremo al otro del canal y como finalmente se producía la ruptura y nos íbamos abajo, tal y como esperaba, pues justamente alcanzando el objetivo teórico en esa zona 1831 dólares y además tanteando donde yo decía que se podía intentar buscar el rebote, esa zona 1820 dólares y como precisamente el viernes, que cerraba los 1845 dólares, veíamos cómo en este gráfico, es un gráfico diario, como está viendo aquí, justamente en la banda superior de esa zona de soporte se produce el rebote en la jornada del viernes. De hecho, como estamos viendo, un poco en línea también con lo que ha hecho la renta variable y por tanto el oro también se está dando la vuelta. Vamos a ver, porque estamos en una zona donde sí que podríamos jugarnos un poco el abrir posiciones largas siempre y cuando no perdamos la zona de los 1812 dólares. Por debajo de 1812 dólares yo ahí ya sí que cerraría la posición larga, ¿no? Pero es una zona ideal donde estamos soporte del canal, donde hemos buscado el apoyo de la zona de soporte importantísima 1820 horizontal y donde podríamos intentar buscar un rebote, un rebote con primer objetivo 1875 dólares. Así que bueno, esto ha sido todo, espero que haya resultado agradable y bueno, pues nos vemos en un próximo vídeo exclusivo.
No es que no sé en principio cuándo, pero bueno, pues poco a poco pues nos iremos tomando ya una cierta agenda de la cual ya os iré informando. Hasta pronto.